Soy Mirena Taborga y voy a dar un breve resumen de lo que trata la primera lectura: geopolítica, geoestrategia, liderazgo y poder. En esta lectura nos habla de tres temas que son elementos de la geopolítica, geoestrategia, liderazgo y poder. En la primera lectura se habla sobre los conceptos clásicos de la geopolítica. En la segunda parte nos habla de la geoestrategia. ¿Qué es la geoestrategia? Y conforme a la definición de Brzezinski nos dice que la geoestrategia es la gestión estratégica de la geopolítica. En la tercera parte nos habla de liderazgo y poder, que nos dice que eh, ilustran al lector los cambios de poder experimentados por las grandes figuras de la historia universal que en su momento contribuyeron o alteraron el orden político y geográfico a escala mundial. Entre los pensadores geopolíticos se encuentra Friedrich Ratzel, Rudolf Heller y Karl Haushofer. Respondiendo a las preguntas del parcial, tengo que dar tres definiciones sobre la geoestrategia y sus respectivos autores. El primero es el argentino Guzmán Rueda, que nos considera que la geoestrategia es la interpretación estratégica de la geografía, así como la geopolítica es la interpretación política de la misma. Para Dolman, la geoestrategia viene a ser una variante de la geopolítica y viene a ser también la aplicación de la geoestrategia de tecnologías nuevas y emergentes. Y mi concepto sería de que la geoestrategia es un método de estudio que trata de entender y analizar las organizaciones de la sociedad, que especifica dónde se encuentra una persona para poder realizar acciones planificadas, encaminadas hacia un fin. De ahí la otra pregunta es sobre las 5 palabras que utilizamos con mi grupo y dar los autores de los libros que utilizamos. Están las palabras de embalaje, que se ocupó el libro de Empaques y Embalajes de Carmen Cristal Pérez. Está divisa, que se ocupó el libro Mercado Internacional de las Divisas de Efraín Casar. Está aduana, que se ocupó el libro de Aduanas y Comercio Internacional por Miguel Caballero. Está condición, que se ocupó el libro de El Capital de Karl Marx. Y por último, flujo, que se ocupó el libro Fundamentos de Finanzas Corporativas de Bradford York. Eso sería todo. Gracias. Mi nombre es Andrea Osuna. Les voy a hablar un poquito de lo que es cultura en el mundo actual. Primeramente definiendo qué es cultura. El concepto de cultura abarca muchas definiciones, pero mayormente incurre en el aprendizaje del desarrollo de una sociedad, dentro de una sociedad, de generalidades y particularidades del hombre. La cultura en la globalización es la integración de costumbres y creencias de países en los cuales los factores predominantes han sido la economía y las telecomunicaciones. Estos dos factores han influido bastante para que el modo de vida de los países tengan parecido entre sí, mediante el proceso de exportación, de expansión, de asimilación de valores y costumbres y las expresiones artísticas, religiosas y otras expresiones más. Luego, hablarles, como segundo tema, hablarles de la lectura de Alberto Ocampo, la importancia de la geopolítica y la geoestrategia en planes de desarrollo. Dentro de esta lectura me llamó mucho la atención
en lo personal la frase de Victor Cousin, en la que dice: dadme el mapa de un país con toda su configuración, viento, agua, toda su geografía física, sus producciones naturales, su flora y fauna, y él dirá a prioridad cuál será el hombre de ese país, no solo en una época, sino en todas. Esta frase nos da a nosotros un concepto abierto de lo que es la geoestrategia. Luego, entrando un poquito más de lo que es planes de desarrollo, el libro entra más, se enfoca más. En este libro nos habla de la realidad geoestratégica de un territorio. El libro lo aplica a Perú, pero fácilmente podemos aplicarlo a cualquier país tercermundista, como por ejemplo Bolivia. Aquí no nos da las características, como por ejemplo que no sabemos, que no nos damos cuenta de las características geográficas que tenemos. No tenemos bien marcados los intereses geopolíticos permanentemente, y no estamos activos en la historia de actores nacionales e internacionales. En el caso de Bolivia hay un pésimo índice de desarrollo humano, que esto es a consecuencia de una mala administración del territorio. Pero para madurar geopolíticamente, nosotros debemos enfocarnos más en los problemas. Tenemos que identificar los problemas. Saludo y voy a hablar sobre el segundo punto del examen, que dice: indique cuáles son los elementos considerados incompletos en la globalización. Los elementos que necesita la globalización incompleta para su integridad son la libre inmigración de la población o mano de obra. Segundo, la coherencia global de las políticas macroeconómicas. Tercero, la tributación del capital financiero y sus grandes utilidades. Cuarto, la concentración geométrica del ingreso, la producción, de la inversión y del comercio. Y no implementar mecanismos compensatorios de la igualdad estructural. Y como último elemento está la transgeneracionalidad del desarrollo, que a través de un medio ambiente sostenible a largo plazo. Ya. Como siguiente punto que yo voy a explicar es la pregunta 4, que dice: 3 definiciones geopolíticas y a qué autor pertenece cada una de ellas. El primer concepto o definición de geopolítica que yo voy a dar es la ciencia que concibe al Estado como un organismo geopolítico o como un fenómeno en el espacio. Esta definición es de Rudolf Helen, que es como el padre de la geopolítica, ¿no? que dio los primeros conceptos. La segunda definición es una ciencia que estudia los aspectos morales y materiales del mundo. Esta definición la da Carl Ritter. Y la última definición que tengo de geopolítica es una ciencia y un arte que necesita de política para el mejoramiento de un país, porque también la geopolítica es un determinante de la economía de un país. Esta definición es dada por mi persona, y eso sería todo.